Hola a todos, bienvenidos a esta clase número 10 de este curso básico de inglés, completamente comprensible para todo mundo. En esta clase vamos a ver un tema muy importante y que tiene que ver con los verbos. Vamos a aprendernos los 100 verbos más importantes de la lengua inglesa, del inglés básico, del inglés cotidiano, del inglés que debes entender todos los días. Y los vamos a aprender no de manera aislada, sino en contexto, en las expresiones más utilizadas en la lengua inglesa. Ve cómo en estos 5 enunciados estoy utilizando un verbo, me estoy centrando en un verbo que es el verbo come. El verbo come significa en español venir. Ahora, quiero que pongas mucha atención que el verbo puede estar acompañado antes por una preposición, la partícula to o un verbo modal. Cuando eso aparezca en un enunciado, entonces el come o cualquier otro verbo lo vas a traducir al español con la terminación R. En este caso lo traducimos como venir. Fíjate cómo en los 3 enunciados lo estoy traduciendo como venir, ¿ok? En los 3 enunciados. Es decir, termina en una R, ¿correcto? Ahora, échale un vistazo como al primer y al segundo enunciado no los estoy traduciendo con la terminación ir. En este caso el verbo, no lo estoy traduciendo así. ¿Por qué razón? Porque en el primer enunciado el verbo antes tiene un sujeto. Eso significa entonces que el verbo está conjugado. No puedo traducirlo con la terminación R el verbo, ¿ok? Y en el segundo enunciado, fíjate cómo antes no está ni un sujeto, ni un verbo modal, ni la partícula to, ni la preposición for o cualquier otra preposición. Cuando un verbo no tenga antes un sujeto, una preposición, un verbo modal o la partícula to, como en este caso, que está el verbo solito, te está dando una orden. Eso es lo que quiero que tengas en mente porque va a ser muy importante para esta clase y para tu desarrollo de la lengua inglesa. En la siguiente diapositiva vamos a conjugar un verbo tanto en inglés como en español. Ahí tienes los pronombres y vamos a conjugar el verbo leer en pasado, ¿ok? En pasado simple. Si conjugamos el verbo leer en pasado simple quedaría de la siguiente manera: yo leí, tú leíste, etc. Ahora, fíjate cómo cada una de las formas al conjugar ese verbo en pasado cambia de acuerdo con los sujetos. En inglés eso no sucede. En inglés, si quiero conjugar o hacer lo mismo, solamente utilizo el verbo read, que en pasado se pronuncia read, ¿ok? De esta manera. Fíjate cómo es la misma forma para cada uno de los sujetos, ¿sí? Cuando acá en español nos tenemos que aprender 5 formas distintas y saber cuál forma va con cada sujeto, en inglés simplemente nos aprendemos una sola forma y esa va con todas. Ahora, en español, debido a que utilizamos una forma para cada sujeto, en la mayoría de los casos, es por eso que muchas veces omitimos el sujeto. Sí, lo omitimos, es decir, ya no decimos yo leí, simplemente decimos leí un libro. Estamos omitiendo el sujeto. ¿Por qué razón se puede hacer eso en español? Porque no se presta ambigüedades, ¿ok? Solamente, si tú dices leí, solamente sabes que nos estamos refiriendo a yo. Por otro lado, en el caso de inglés, si quisiéramos omitir el sujeto y solamente decir el verbo, diríamos read, pero surgiría una ambigüedad muy grande de decir, ok, ¿quién leyó? ¿Yo, tú, él, ella o quién? ¿Ok? Y con esto quiero decirte que en inglés no se omiten los sujetos cuando afirmamos, negamos o preguntamos. No se pueden omitir. Sí, eso es una ley general de la lengua inglesa. Cuando un verbo en inglés tiene esta partícula to antes, eso significa que entonces ese verbo al español lo vas a traducir con una R al final, ¿sí? Como en este caso, ¿ok? Como una R al final. Entonces fíjate cómo las traducciones de todos estos verbos tienen una R al final, porque eso indica que están en infinitivo, que no están conjugados. Ahora, ¿qué pasa cuando en inglés quitamos esta partícula to y tampoco colocamos antes un sujeto? Eso entonces significa que el verbo automáticamente te está dando una orden y por ende automáticamente tienes que quitarle la R que tenía acá en español y lo tienes que traducir de esta manera.
Si lees cada una de estas nuevas traducciones, ya te están dando una orden. Dice acá, run, corre, eat, come, choose, escoge, y así sucesivamente con las demás. Este es el primer principio fundamental que debes de tener en mente con respecto a los verbos en inglés. Ejemplos contextualizados de la forma imperativa en la lengua inglesa son estos tres. Como puedes ver, cada uno de ellos tiene un verbo, y ese verbo antes no tiene ni un sujeto, ni la partícula to, ni tampoco un verbo modal o alguna preposición. Esto significa entonces que el verbo te está dando una orden, ¿sí? Te está diciendo, have a coffee, es tómate un café. Do that, haz eso. Practice English, practica inglés. Por otro lado, si en la orden nos incluimos, entonces vamos a agregar la palabra let's, ¿ok? Let's have a coffee, ¿sí? Ahí sigue siendo una orden, pero en la que nos estamos incluyendo. Sin el let's es solamente una orden directa. Sí, con el let's es una orden en el que nos incluimos. Ejemplo, tomémonos un café. Hagamos eso. Practiquemos inglés. ¿Ok? Son órdenes en las que nos estamos incluyendo. Si fueran órdenes negativas, tendríamos que hacerlo algo similar, pero vamos a agregarle la partícula not después del let's. Ejemplo, let's not talk about it. Let's not think about it. Let's not do that. ¿Sí? ¿Cómo los traducimos? De la siguiente manera. No hablemos de eso. No pensemos en eso. No hagamos eso. ¿Okay? Son órdenes aquí en las que nos incluimos. Aquí positivas y aquí negativas. Más información para consolidar esto que te estoy diciendo. En inglés solamente utilizamos el verbo solito para dar una orden. ¿Ok? En español nosotros, si traducimos esto, tenemos que ponerlo completo. Porque nosotros para dar órdenes en español lo decimos de la siguiente manera. Podemos dar una orden a una persona de manera directa, es decir, a tú. Podemos decirle a una persona que le tenemos respeto, ¿sí? O que es mayor de edad, ¿sí? A usted. O podemos decir en plural, dar una orden a ustedes, ¿correcto? Entonces, nosotros con el verbo ir podemos decir vete si te lo digo a ti, váyase si lo digo a usted, váyanse. ¿Ok? Fíjate, tenemos tres formas distintas con un solo verbo. En inglés solamente utilizamos, como ya te dije, el verbo solito, sin ninguna otra cosa antes del verbo. Solamente go significa vete, váyase o váyanse. Run significa corre, corra o corran. Wait significa espera. Espere si me refiero a usted o esperen si me refiero a ustedes. ¿Ok? Ve cómo el inglés es muy sencillo para dar una indicación, para dar una orden. Ahora, por otro lado, si la orden o la indicación que estamos dando es negativa, vamos a utilizar el verbo, pero antes del verbo vamos a utilizar el auxiliar don't, ¿ok? De la siguiente manera. Don't go, don't run, don't wait. ¿Cómo lo traducimos? Pues en español depende si estamos hablando con la persona usted, el plural ustedes, o tú, ¿correcto? La traducción va a variar, pero aquí las tienes. Y como puedes darte cuenta, en español tenemos varias formas, mientras que en inglés solamente tenemos una. Utilizamos el auxiliar y después el verbo con el que estamos dando la orden. Es tan sencillo. Como les dije al inicio de esta clase, esta es muy pero muy importante para que ustedes puedan empezar a hablar y a entender perfectamente el inglés básico, el inglés cotidiano. Siempre le digo a mis alumnos que pongan mucha atención a lo que es la forma imperativa, es decir, cómo dar órdenes, cómo seguir instrucciones, porque la mayoría de las cosas que nosotros hacemos en el día, la mayoría de las veces que utilizamos un idioma en nuestros quehaceres cotidianos, es simplemente a veces de dar órdenes, de seguir indicaciones. A continuación vamos a empezar a ver los 100 verbos más comunes, los 100 verbos más usados en la lengua inglesa, en este caso en el lenguaje cotidiano, en el lenguaje de todos los días. Y no vamos a aprendernos estos verbos de manera individual, así como aquí los estoy poniendo. Así no, ese es el primer error que nosotros cometemos cuando queremos tener fluidez. Queremos aprendernos los verbos de manera separada. No, los vamos a aprender en contexto, ¿ok? Y también voy a dejar aquí las traducciones para que te los aprendas de esta manera.
Así es que con esta clase no solamente vas a aprenderte los 100 verbos más importantes de la lengua inglesa, sino también las 100 expresiones que más a menudo se utilizan, las 100 expresiones que te van a permitir hablar inglés y entender el inglés en un contexto cotidiano, en un contexto laboral, en un contexto familiar para ti. Voy a pronunciar cada uno de estos verbos contextualizados con estas expresiones que utilizamos todos los días para que de esa manera tú repitas conmigo. Lo voy a hacer despacio para que vayas siguiendo la pronunciación. Brush your teeth. Take a break. Be quiet. Think about it. Come back. Take it easy. Think twice. Excuse me. Calm down. Take your time. Shut up. Aquí quiero hacer un paréntesis. Este shut up significa cállate, pero es grosero. Lo pongo porque se utiliza muchísimo. Como te dije, son expresiones muy comunes, pero es muy grosero decir esto, ¿sale? Entonces, el shut up significa cállate, pero no lo vayan a utilizar ustedes. Es solamente para que lo entiendan, ¿ok? Siguiente, go ahead. Significa adelante, pásale. Try it, inténtalo, pruébalo. Follow me. Take it or leave it. Take it or leave it. Keep it, quédatelo, consérvalo. Esta expresión la utilizamos cuando pagamos algo y nos dan un cambio y tal vez lo queremos dar de propina. Entonces simplemente decimos keep it, ¿ok? Consérvalo, quédatelo, te lo doy. Siguientes expresiones muy comunes en la lengua inglesa son estas. Insert your card. Look out. Come in. Come here. Say something. Look at me. Listen to me. Help yourselves. Help yourselves, aquí hago también un paréntesis, significa sírvanse ustedes mismos, ¿sí? Adelante, sírvanse, ¿ok? Cuando tenemos un buffet o estás ofreciendo unos bocadillos, ¿ok? Dices, pueden tomar los que ustedes quieran. Es una expresión muy común. Help yourselves. Siguiente, pay attention. Get out of here. Get out of here. Do it again. Do it again. Do exercise. Wash your hands. Have fun. Get out. Clean up your room. Más expresiones las siguientes. Open the door. Close the window. Wait for me. Hold on. También hago un paréntesis en estos dos verbos, wait for me y hold on. El hold on podríamos decir que a veces es más utilizado que el wait for me, pero es también más informal, ¿ok? Solamente hago esa aclaración. Be careful. Take a seat. Call me tomorrow. Come back later. Turn on the light. Send me a message. Try it on. Sí, el try it on es como cuando nos estamos poniendo o midiendo ropa, probándonos ropa. Lo decimos try it on. Póntelo para ver cómo se te ve. Pass the salt. Help me. Stay here. Press here. Check this out. Siguiente lista. Have some tea. Speak louder. Tell me all about it. Call this number. Eat fruits and vegetables. Lock the door. Aquí lock the door significa cerrar la puerta, pero cuando nos referimos a cerrarla con candado. Porque cuando decimos close the door, eso es simplemente la cerramos, pero no necesariamente le ponemos candado seguro, ¿ok? Esa es la diferencia entre el verbo lock y el verbo close. Siguiente, enjoy your meal. Disfruten su comida, ¿sí? Es algo muy parecido casi a decir buen apetito, ¿sí? Aprovecho, algo así. También se dice la expresión bon appetit, ¿ok? Entonces, simplemente para contextualizar más esto. Sit down, siéntate. Stand up. Tell me the truth. Hurry up. Turn right. Turn left. Go straight. Cross the street. Leave me alone. Más ejemplos. Kiss me. Bésame. Give me a hug. Dame un abrazo. Dance with me. Believe me. Forget about it. Wake up. Study more. Spell your name. Run away. Get ready. Play the guitar. Drive carefully. Drink enough water. Fix it. Live your life. ¿Ok?
Todos estos fueron ejemplos de verbos que tienes que aprendértelos de esta manera, contextualizados. Si te los aprendes de manera separada, créeme que solamente va a ser memorización, ¿sí? Y aparte de eso, si no los contextualizas, si no los aprendes así como una expresión completa, va a dificultar mucho tu entendimiento cuando te hablen y también cuando tú hables, ¿ok? Esto te va a dar mayor fluidez, que te aprendas estas expresiones así como las puse ahorita, así como las pronuncié, ¿correcto? Ahora, todas estas fueron enunciados o fueron órdenes e indicaciones, como quieras llamarles, de forma afirmativa. Ya sabes que también existen las de forma negativa, que son las siguientes, ¿ok? Como decimos, no hagas eso. Ya te dije, utilizamos el auxiliar don't. Fíjate cómo para todas las negaciones, ¿sí? Vamos a utilizar el auxiliar don't. ¿Ok? Don't do that. Don't bother me. Don't tell me that. Don't play with me. Don't lie to me. Don't shout at me. Don't push me. Don't leave me alone. Don't open the window. Don't touch that. Don't be late. Don't run. Don't move. Don't forget to call me. Don't smoke in here. Más ejemplos. Los siguientes. Don't say anything. No digas nada. Don't worry. No te preocupes. Don't talk to me. Don't panic. Don't be afraid. Don't hesitate to call me. Don't waste your time. Don't scream. Don't be fool. Don't break that. Don't eat junk food. Don't spend too much money. Don't ignore me. Y bien, amigos suscriptores, esta ha sido la clase del tema de las órdenes o instrucciones o la forma imperativa en inglés. Te recuerdo que te suscribas a mi canal si es que no estás suscrito para que te sigan llegando cada uno de estos videos que estoy subiendo de inglés básico. Y también te pido que te unas a mi red social de Facebook. Me encuentras como Teacher Bocarando. Solamente tienes que poner Teacher Bocarando. Me mandas un mensajito para que estemos en mayor comunicación por medio de la plataforma de Facebook. Es como les resuelvo dudas que ustedes tienen acerca de estos temas y de otros que ustedes pudieran tener. Y también voy a hacer transmisiones en vivo para que podamos seguir mejorando, para que ustedes puedan seguir teniendo las herramientas y las estrategias para mejorar su inglés. Todo esto que te estoy diciendo completamente gratis. Lo único que sabes que siempre te he pedido es que te suscribas, que compartas mis videos, que me recomiendes con tus redes sociales, de manera que la plataforma de YouTube y la plataforma de Facebook me sigan dando el espacio para subir material didáctico de este tipo. Nos vemos hasta la siguiente clase. Que tengas un excelente día.